Paz de Cristo. Mi nombre es José Luis González. Vamos a seguir viendo lo que es la segunda parte de lo que es el rol de los varones en la iglesia. Como habíamos visto en la anterior clase, habíamos hablado de cuando Cristo, en Mateo 19, hay un diálogo. Y en el diálogo le preguntan por qué Moisés daba cartas de divorcio. Él responde y dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y entonces nosotros nos preguntamos cuál era el principio, cuál era ese principio que Moisés había dejado de hacer. Y el principio nos íbamos a ir hasta Génesis, a lo que es el relato de la creación. En su segundo relato, en el capítulo 2, nos damos cuenta que ahí está el principio que tenía Dios con el hombre. Ahí nos damos cuenta de los roles que tiene Dios y le da tanto al hombre como a la mujer. Al hombre le da el rol de ser el líder de la familia, y a su mujer, como la ayuda idónea, es la que le ayuda y complementa ese liderazgo. Aquí nos damos cuenta que Dios no pone a un jefe, sino a un líder, y para que ese líder trabaje de mejor manera, le da su complemento, que es la mujer. Después nos vamos y nos damos cuenta que el hombre peca, y cuando el hombre peca, viene un castigo en donde el rol cambia, ¿sí? En donde el rol cambia, pero este rol vuelve a cambiar cuando llega Jesús. Cuando Jesús viene y muere en la cruz, el rol del varón vuelve a hacer lo que era al principio. Y para eso nos vamos a Efesios 5:31, que Pablo retoma lo que había dicho en Génesis de nuestro Señor. Y él empieza a decir: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Explicábamos la vez pasada que Dios hace matemáticas de 1 más 1 es igual a 1. Y Efesios nos lo va a explicar, y es de lo que hoy vamos a tratar, de cómo es que Dios hace esa suma tan encrucijada que es. Primero que nada nos damos cuenta que tenemos que tener cuidado al leer. Y para eso tenemos la hermenéutica. La hermenéutica tiene dos partes importantes que son las que vamos a tomar el día de hoy. La primera es que hay un principio básico. El primer principio que vamos a usar es que la escritura es explicada por la misma escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no necesitamos otro libro, más que el mismo libro nos da la respuesta a nuestras dudas. Por eso es divino. Y hay varias leyes dentro de la hermenéutica, y nomás vamos a usar el día de hoy una, que es: hay que considerar el contexto del pasaje a estudiar. De aquí sale una frase que usamos nosotros que decimos: un texto fuera de contexto es un buen pretexto. Entonces, para poder comprender y poder explicar un poco mejor, tenemos que usar estas dos herramientas de la hermenéutica. Entonces yo me voy a buscar Efesios y le voy a añadir un versículo más, el 32. Porque aquí viene una clave que debemos de entender, y que eso nos va a dar pie al rol que tiene el varón dentro de la iglesia y dentro de su familia. Y el 32 dice: es grande la verdad aquí encerrada. Y yo la pongo en relación con Cristo y la iglesia. ¿De qué está hablando? La primera parte dice, como ya lo dijimos, que el hombre va a dejar a su padre y a su madre por una cuestión que es el matrimonio. Y Pablo sigue diciendo: es grande la verdad encerrada aquí. Otra versión, en ese versículo 32, dice: es el designio secreto de Dios, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. La Nueva Versión Internacional ocupa una palabra que hemos oído un poco más, que dice: esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Pablo, cuando habla de un misterio, nos hace pensar y nos hace recordar Filipenses, cuando dice: grande es el misterio de la piedad.
Los misterios tienen que ser explicados, tienen que ser comparados con otras más citas bíblicas, de acuerdo a la hermenéutica. Y entonces, ¿qué tan profundo es lo que vamos a estudiar? Porque ese es el verdadero rol que tiene el hombre y la mujer dentro del matrimonio y dentro de un matrimonio cristiano. Cuando los matrimonios llegan a veces a la iglesia, vienen y traen su forma de pensar, su educación, ¿sí? Y esto lo tenemos que desenmarañar para poder entender cómo es que vamos a hacer nuestro rol de la mejor manera. Siguiendo nuestras reglas hermenéuticas, entonces yo tendría que irme a todo el contexto. Y entonces Efesios 5, que escribe Pablo, empieza el versículo 21 y aquí se toma una parte, esta parte se hace a un lado y entonces empieza a hablar de lo que son los deberes conyugales. Y aquí es donde se nos va a decir el rol que tiene el varón y cómo se va a interpretar la cita que acabamos de leer. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y empieza hablando a las casadas. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. No vamos a hablar de las mujeres, simplemente voy a decir una situación que es básica para entender todo lo que vamos a seguir leyendo. Eso de esa palabra de sujetar. Es como cuando es más entendible cuando decimos que un carro, si nosotros le ponemos un remolque, el remolque va a ir para donde vaya el carro. El carro es el varón, el remolque es la mujer, y la cabeza, el que dirige al carro, es Cristo. Si la mujer entiende que ella es parte de un todo, entonces va a comprender el liderazgo del varón y es algo establecido por Dios. Me voy a ir al 25, porque el 25 es donde empieza nuestro rol como varón. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Este es un gran secreto, como decíamos ahí cuando termina en el 31-32, y nosotros vamos a averiguar por qué Pablo hace esta situación. Esta situación es la comparación, la mejor comparación para ser un mejor varón en nuestro rol, y de la misma manera de las mujeres. Si habláramos del rol de las mujeres, el 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, este es el texto realmente que nos va a dar los roles, ¿sí? El rol del varón y cómo es que se va a llevar a cabo. Si hay algo difícil, si hay algo muy difícil, es el área de la relación conyugal. No existe nada más pleno para el hombre, nada más satisfactorio, ni nada más vulnerable y desgastante que las relaciones conyugales. Son dos polos tan tremendos y que se encuentran unidos en la misma situación si uno lo desea. En ellas las personas descubren lo mejor y lo más malo de sí mismas. Lo mejor lo podemos ver cuando las personas se enamoran. Uno saca lo mejor de la persona a la que está enamorando. Lo más malo y lo peor y lo más triste en las iglesias y en los matrimonios es cuando sacamos lo más malo de nosotros mismos. Y para un ejemplo, usted ve a cualquier persona que se está divorciando por no saber cuál es su rol, por no entender lo que realmente es un matrimonio. Y entonces se darán cuenta de lo más feo que tiene una persona, sea varón o sea mujer.
La salud de las relaciones conyugales empoderan a quien participan de las mismas o crean en ellos vacíos que hacen que erosione todo de sus vidas. Los hombres somos los más plenos o los más vacíos, dependiendo de cómo llevemos nuestro rol en las familias. La propuesta paulina, en el sentido de que el misterio o verdad encerrada es el hecho que el hombre se une a una mujer y ambos llegarán a ser como una sola persona, debe ser puesta en relación con Cristo y con la Iglesia. Lo interesante de la propuesta paulina consiste en el hecho de que las relaciones entre Cristo y la Iglesia y entre el marido y su esposa, si interpretamos bien a Pablo, se explican mutuamente. Es decir, para conocer cómo es que Cristo se relaciona con la Iglesia, hay que observar la relación entre los esposos. Y que para conocer de la relación entre los esposos, hay que considerar el cómo se relaciona Cristo y la Iglesia. Son dos ejemplos que van agarrados de la mano y que van de la misma forma formados. Vamos a desglosarlo un poquito más. Aplicándolo sería algo así: que si el número de matrimonios carentes del carácter del reino no es lo suficiente grande, necesitamos hacer algo al respecto. Por ello necesitamos mirar el cómo de la relación entre Cristo y la Iglesia, si es que queremos recuperar la presencia del reino en nuestros matrimonios. Y solo así demostramos que hemos actuado bien en el rol de los varones. David Herbert decía: los ojos no ven y la mente no conoce, por lo tanto no existe. Y tenía razón, porque la visión es el resultado del trabajo en equipo de los ojos y del cerebro, que juntos crean una imagen completa y compleja del mundo que nos rodea. Esto es lo que quiere decir, y es aplicable a la vida de los matrimonios en la Iglesia. Cualquier matrimonio que llegue a la Iglesia, su referencia a cómo debe de ser como cristiano, o como varón o como mujer, es lo que va a ir a ver y va a aprender de los matrimonios que están adentro de la Iglesia. Lo que ellos vean, lo van a pensar y lo van a imitar. Por eso dice, si una pareja no ve cosas buenas, pues entonces lo bueno no existe. Si las personas ven cosas buenas en los matrimonios cristianos, entonces ellos van a hacerse una imagen, una idea, y van a replicar lo que están viendo en la Iglesia. Esto, dicho en otras palabras, más en nuestra forma de hablar como cristianos, a eso nosotros le llamamos lo que es un testimonio. El testimonio que damos con nuestras vidas, los que somos varones dentro de una iglesia. Y es una gran responsabilidad, porque estamos desarrollando nuestro rol dentro de la iglesia. Toda persona que se casa está condicionado por su historia de vida. Su manera de ver e interpretar el mundo es única. Condiciona y define su propia identidad. Esto es un problema. ¿Por qué? Todos nosotros somos educados, somos influenciados por la forma de ser, de quien nos rodea, de quien nos educa. Y lo más tremendo es de que el que te educa y el que me educó es la persona que más nos ama. Por lo tanto, no podemos decir que está mal. Pero cuando nos juntamos con otra persona, se crea un problema, porque las dos personas son educadas de diferente manera. Y si no se comprenden, eso va a generar un grave problema. ¿Cómo tratar la identidad del otro y que el otro entienda mi identidad? La pregunta es importante, porque tal identidad pone entredicho la validez de mi propia convicción, mis hábitos y mis conductas. Mientras más el otro es mi cónyuge, mayor es el sentido de amenaza a mi propia estabilidad
y valía. Y eso, hermanos, cuando la luna de miel se termina, es cuando empezamos a enfrentar estas ideas, estas formas y estas formas de que fuimos educados. Y nos pone y nos desestabiliza. Pero para eso está la palabra de Dios. Y ahorita vamos a entender la relación entre Cristo y la iglesia, cómo es que se lleva a cabo y de la cual vamos a aprender nosotros para llevar a cabo nuestros matrimonios. Apliquemos este problema a nuestro contexto y cómo lo vamos a solucionar. La primera situación que tenemos que tener en claro es que la relación que existe entre Cristo y la iglesia son entre dos situaciones diferentes. Cristo es diferente a la iglesia y la iglesia es diferente a Cristo. Es decir, aun cuando Cristo es la cabeza de la iglesia y este es el cuerpo de Cristo, Cristo es Cristo y la iglesia es la iglesia. Cristo, en concordancia con su identidad, asume la calidad de diferente de la iglesia, sin sentirse amenazado por ella. Por lo tanto, no obliga a la iglesia a que sea igual a él o como él es, sino que la anima, le infunde energía para que elija libremente lo que es propio de su identidad. Esta es una peculiar forma de ejercer el señorío de la autoridad plena que ha sido dada a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 28:18, cuando dice: toda potestad me es dada, esa es la autoridad que tiene Cristo. Y Él nos podría pedir que cambiáramos si fuéramos diferentes, o nos podría poner un currículum de qué tenemos que llenar para poder ser un buen varón. Mas sin embargo, Él nos ama tal y como somos. Él no nos pone condiciones y Él nos comprende. Lejos de obligar a la iglesia, se entrega, no para hacerse igual a la iglesia, ni para que ésta se convierta en Él, sino para mantener el vínculo esencial que los une. Aun cuando esencialmente la relación es siempre la misma, los modos de la misma cambian, evoluciona la relación. Tales cambios no demeritan la calidad de la relación, sino que, por el contrario, la enriquecen. Es esta una de las características definitivas de la relación de Cristo con la iglesia. Y este es el gran secreto. El gran secreto es de que ambos se hablan y ambos se escuchan. Si nosotros nos volvemos a ir a lo que yo les había dicho, que cuando estamos enamorados o estamos enamorando a alguien, el diálogo es esencial. Con miradas hablamos. El agachar la cabeza, el verla pícaramente. De esa manera hablamos. Pero también la escuchamos. También queremos oír qué nos dice, cómo nos halaga, lo que le gusta de nosotros. Y eso es una comunión entre ambos. Cuando esa comunión se rompe, y lo vemos en el lado contrario, en un divorcio, no se habla, no se dice nada, no se escuchan, ¿sí? Y entran hasta terceras personas a quienes sí escuchan y no escuchan a quien debieran de escuchar. Esa relación entre Cristo y la iglesia no se da. Cristo tiene un compromiso, como lo vamos a ver más adelante, de que Él nos va a escuchar, Él nos va a hablar, Él nos va a guiar para que nuestros matrimonios y nuestro caminar sean de bendición. Así, las diferencias, lejos de separar, se convierten en espacio y oportunidad de unidad. Lejos de debilitar, fortalecen, porque resultan complementarias del uno y del otro. Simplemente, como dice, somos uno. La confianza es lo que se da por hecho. Cuando empezamos un noviazgo que termina en un matrimonio, la confianza es algo que damos por hecho. Y sabemos que las implicaciones que su decisión implica. Se conoce a sí mismo y se está dispuesto a comprender al otro. Comprender es un término interesante. No solo se refiere a entender al otro, sino a abrazarlo,
a rodearlo por todas partes, aun en las que resulte incómodo y doloroso. Y esto porque ha elegido amarlo y hacerse uno con él. El compromiso. Cuando uno empieza las relaciones conyugales, hay un compromiso mutuo. Hay dos compromisos en el varón que tiene que ver con el matrimonio. El primer compromiso es con uno mismo, con lo que uno fue educado. Y el otro compromiso es entender de cómo fue educada la otra persona con la que vamos a unirnos. Primero es el compromiso con uno para seguir siendo quien es. Yo sé quién soy, yo sé cómo me educaron. Eso es lo primero que tengo que aceptar de mí. Cuando yo hable y interactúe con la otra persona, ella me va a decir qué está bien, qué está mal, de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su educación. Y tengo que hacerle caso y escucharla y hablar para poder yo modificar para bien y para nuestro matrimonio. El segundo compromiso con el otro es el proyecto común de que los dos vamos a tener una vida y una vida en común. Esos son los compromisos. La unidad matrimonial no depende de lo que se hace o se deja de hacer. Depende de lo que la pareja es, una nueva persona. Aquí quisiéramos adentrar más profunda esta idea, porque muchos problemas dejarían de existir entre los matrimonios. Si el hombre hace lo que tiene que hacer, pero que lo más importante es el matrimonio, automáticamente él va a dejar de hacer cosas que no son buenas para el matrimonio. Y si la mujer lo hace en esa misma idea, eso será el que uno cede y el otro avanza. El otro avanza y el otro cede. Y eso va a ser un matrimonio exitoso dentro de nuestra iglesia. Tiene que ver con la naturaleza misma del matrimonio. Esto explica que las relaciones conyugales no terminan, simplemente se modifican. Tenemos que saber y tenemos que darnos cuenta que nos complementamos. Pero cuando madura el matrimonio y llegan otras partes del rompecabezas, y son los hijos, ¿sí? El amor de la madre se empieza a dividir, mas sin embargo, tiene que tener la sabiduría de parte de Dios de cómo es que tiene que hacerse esa división y no dejar de complementar al varón y viceversa. El varón tiene que saber y entender el amor que las madres tienen por los hijos, de acuerdo a nuestra cultura. Tenemos una cultura matriarcal y si no la aceptamos y si no la comprendemos como tal, eso nos va a generar problemas. Si no cedemos, si no entendemos, eso va a hacer que nuestro rol fracase, por no ceder en lo que debemos de ceder, porque nuestro matrimonio va evolucionando como van pasando los años. Cuando uno se casa, uno no se casa ya con los hijos, uno se casa solo. Y cuando uno termina el matrimonio, va a ser solo. Los hijos se van. En conclusión, hermanos, si bien las relaciones conyugales son de por sí complejas, pero el varón, al saber cuál es su rol y junto a su pareja se compromete en el hacer lo justo, propiciando la paz, abundando en el gozo de su relación en común y de su relación con Cristo, se convierten en testigos y modelos del reino presente entre los hombres. Así se convierten en agentes reveladores del cómo de la relación con Cristo y su iglesia. Y para terminar, hermanos, en la conclusión, hay una cita bíblica que está en 1 de Pedro 3:7 y es un mandato para nosotros los varones, para nuestro rol. Y dice: de igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así, nada estorbará las oraciones de ustedes.
El matrimonio es lo mejor que nos puede pasar. Encontrar nuestra pareja es lo mejor que podemos tener en este mundo. Saberlo llevar, traer la palabra de Dios a nuestro matrimonio, nos hace entender que si yo quiero tener un buen matrimonio, tengo que entender esta parte de Efesios y saber cuál es mi rol. Espero que esto sea de bendición para su vida, lo pueda aplicar, lo pueda discernir un poco más, volviéndolo a leer, volviéndolo a entender, y que si usted tiene que cambiar y ceder, ceda. Si usted tiene que ser el líder y decidir por el bien de su familia, llegar a un grado de decir, es que esto es lo que la Biblia enseña, no tenga temor, pero que no sea el yo, que no sea la mala educación que nos dieron nuestros padres por querer hacer algo que va en contra de la Biblia y que por lo tanto va en contra de nuestra propia familia. Mis hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga. Estamos para servir. Bendiciones. Dios los bendiga. Me entregó Jesucristo hasta Jesucristo.